reunión. Si alguien tiene alguna objeción, por favor nos lo hace saber. Si no, pues se grabará para usarlo más adelante. ¿Está bien? Mm, por ahí, yo creo que Hilmer, la grabas y se las compartes por cualquier cosa. Siempre tenemos la seguridad Sí. nosotros de... Entonces, ¿qué te hace pensar que ella consideraría ser... Listo. Pues antes de dar inicio a nuestro webinar, pues deseo expresar mi más sincero agradecimiento a cada uno de los asistentes que hoy nos acompañan, su presencia aquí y sus intereses y disposición para compartir este espacio de aprendizaje hacen posible este encuentro. Asimismo, me gustaría compartir una breve reflexión contenida en las Sagradas Escrituras, la cual guarda una estrecha relación con el tema que nos convoca el día de hoy. Eh, Luego fue al manantial y arrojando allí la sal, exclamó, así dice el Señor, yo sano estas aguas, nunca más causarán muerte ni esterilidad. Y hasta el día de hoy, el agua sigue sana, tal como lo dijo Eliseo. Segunda Reyes, capítulo 2. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre la importancia del agua como fuente de vida, bienestar y transformación, un elemento fundamental para la humanidad y para el desarrollo de nuestras sociedades. Con esta reflexión, pues les doy la más cordial bienvenida a este primer webinar. Es un verdadero honor presentar a nuestro distinguido invitado, el ingeniero agrónomo Valentín Reyes Arias, profesional mexicano con una amplia trayectoria en el ámbito agrícola, la producción animal y la investigación aplicada al uso del agua en los sistemas productivos. El ingeniero Valentín Reyes Arias nació en San Martín, Zacatepec, en el municipio de Huajuapan de León, Oaxaca, México. Realizó sus estudios básicos en su ciudad natal y posteriormente tuvo la oportunidad de formarse en la prestigiosa Universidad de Autónoma de Chapingo, donde cursó tanto su preparatoria como la carrera de agronomía, concluyendo sus estudios profesionales en 1987. Cabe destacar que la Universidad Autónoma de Chapingo es considerada una de las instituciones agrícolas más importantes y reconocidas de la región. Esto resulta especialmente relevante para el encuentro que hoy nos une, ya que se trata de una institución que ha contribuido a la formación de los más destacados productores agrícolas y pecuarios en toda América Latina. Con más de 170 años de historia, ha sido un referente en el desarrollo de las ciencias agronómicas y rurales. Desde el año 2001, el ingeniero Reyes ha orientado gran parte de su trabajo al estudio de las tecnologías relacionadas con las propiedades del agua y sus aplicaciones en la agricultura y otros sistemas biológicos. Sus investigaciones y experiencias de campo han despertado interés tanto en México como en diversos países, promoviendo espacios de discusión académica y transferencia de conocimiento. A lo largo de su trayectoria ha participado como conferencista y ponente en importantes escenarios nacionales e internacionales. Entre ellos destacan el Congreso Internacional de Producción de Alimentos de La Habana, Cuba, el Congreso Mundial de Energía, celebrado en San Petersburgo, Rusia, conferencias especializadas, entre ellas Agua Estructurada, el descubrimiento científico más importante del siglo, dirigidas a España, ponencias magistrales en Ecuador y presentaciones académicas en Francia y México. Asimismo, ha sido invitado en 5 ocasiones por la Universidad Autónoma de Chapingo para participar como ponente en sus diplomados de energías renovables. Su trabajo ha sido aplicado en numerosos proyectos desarrollados en distintos estados de México y de otras partes del mundo. Ha recibido diversos reconocimientos por sus aportes a la ciencia, la producción animal y el desarrollo agrícola. Precisamente su experiencia práctica y trayectoria investigativa y su participación en foros internacionales lo convierten en una voz autorizada para abordar el tema que nos reúne hoy sobre el agua estructurada en la producción animal. Los invitamos con atención a escuchar esta interesante conferencia y aprovechar la experiencia y los conocimientos que el ingeniero Valentín Arias compartirá con nosotros. Les recomendamos tener a la mano sus apuntes porque sin duda será una charla magistral que nos dejará valiosas enseñanzas, nuevas perspectivas y además nos invitará a ampliar nuestras, nuestra comprensión actual del agua desde una óptica innovadora del conocimiento. Ingeniero Valentín, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es realmente un verdadero honor contar con su presencia y sin más preámbulos, pues le concedemos el uso de la palabra.
Hola, buenas tardes. Primeramente, muchas gracias por el interés. Mm, Nosotros trabajamos para aportar algo a la humanidad y sobre todo a aquellos que se dedican a la noble actividad que es la producción de alimentos, porque lo comprobamos ahora en la pandemia, pudo parar cualquier actividad menos la producción de alimentos. Eso es imposible que se detenga, es prioritario. Entonces, sí, nos da mucho gusto cuando hay interés por la tecnología que provee de beneficios a aquellos que se dedican a esta noble actividad. Y pues bueno, vamos a empezar de lleno con la presentación. Aquí, Hilmer, si nos permites compartirla. Está habilitado, se puede Sí, convertir. ya debes. Sí, se observa bien. Sí, señor, pero ¿podría Sí, ampliarla? sí. Sí, ahí se ve bien. Sí, señor. Ok, pues bueno, esta plática creo que sí les va a gustar. Mucha información que hemos recolectado en 25 años, pues es difícil que en una hora podamos transmitir, mas sin embargo, trataremos de ser muy asertivos en esta plática para que podamos aprovecharla. Como bien lo decía Harold, nuestra experiencia ha sido en el agua estructurada dedicada a la producción. Es un tema muy novedoso para muchos de ustedes y a nosotros aquí en México es recurrente que los productores agrícolas o pecuarios pues no tienen conocimiento. Entonces, por eso digo que yo creo que la mayoría de ustedes, o para la mayoría de ustedes también va a ser novedoso. Mas, sin embargo, a través de la plática, creo que van a ir convenciéndose de que, o más bien comprobando, no es convencer, comprobando de que esto es una realidad. Y el tema del agua estructurada tiene su fundamento tecnológico o su principio tecnológico en la energía cuántica. Entonces, esto de la energía cuántica es muy difícil para nosotros de entender porque estamos hablando de un nivel de escala energética eh, muy pequeña escala, de muy baja. De hecho, decimos nosotros que es energía primaria, así la catalogamos, porque esta energía es la que dio origen a la materia. Ese es el principio de funcionamiento de nuestra tecnología. Y bueno, para lograr nosotros agua estructurada, requerimos de estructuradores de agua. Estos estructuradores de agua son muy versátiles y, repito, están basados en la física cuántica, energía cuántica. Nosotros hemos aplicado en diferentes áreas el agua estructurada, en ganadería, agricultura, en consumo humano, y también hemos incursionado en el desasolve de presas, que aquí en México es un problema. Creo que es un problema mundial, pero pues nosotros estamos aquí en México y hemos tenido la oportunidad de resolver algunos problemas serios que no hay solución con otras tecnologías. Entonces, en estos rubros hemos incursionado con el agua estructurada, pero el día de hoy vamos a hablar solamente de ganadería. Y comentábamos que es nuevo, aunque es relativo eso de nuevo, porque hablar de este tipo de energía
Pues aquí nosotros vamos a ver esta imagen de Nikola Tesla. Data de hace 140 años ya el uso de la energía cuántica. Entonces, en realidad, pues no es nuevo. Es nuevo para nosotros en nuestro mundo, eh, pero nosotros, repito, lo hemos venido haciendo ya hace 20 años y el principio data desde 1980, perdón, 1888, cuando Tesla hizo su primer patente basada en la energía cuántica. Entonces, pues en verdad no es nuevo. ¿Qué quiere decir aquí? Que nos falta algo de información. Yo a Nicolás Tesla jamás lo había escuchado hasta el 2002, que fue cuando empezamos en esto, 2001. Escuché por primera vez yo el nombre de Nicolás Tesla. Cuando decimos que es una energía eh, primaria, vamos a ver este diagrama. En la teoría dice que la materia no es sólida. La materia eh, que está formada por átomos, esto lo vamos a ver, pues en realidad es vacío. Cuando nosotros tocamos con nuestra mano un objeto, no es sólido. Lo que están ahí interactuando son fuerzas electromagnéticas que son de repulsión, pero no es sólido. No existe lo sólido según los físicos cuánticos. Entonces, volviendo a la gráfica, la primera energía se origina a raíz de la famosa explosión, de la liberación de energía. Se forman partículas elementales que después van a dar origen a las partículas que forman el átomo, que son los protones, neutrones y electrones. Y esto es muy interesante porque, repito, si no damos esta introducción, pareciera charlatanería, lo que vamos a ver ahorita con nuestra tecnología, con los equipos. Sí es imprescindible esta introducción para entender cómo, un poquito, porque es muy complicado, repito, pero al menos para tener noción cómo es que funcionan nuestros aparatos. Entonces, las partículas elementales dan origen al protón, neutrón y electrón, y de aquí es donde se origina la materia, y es donde todos los químicos o nosotros físicos, todos los que nos dedicamos a alguna actividad, es donde manipulamos a partir de acá, de los átomos, que después la unión de átomos van a formar moléculas y después se forma la materia. ¿Qué es materia? Pues todos los productos, huevo, leche, carne de pollo, lo que sea, es esa materia se estructura básicamente de frecuencias energéticas. Este es su origen, energía. Y esto es lo importante recalcar porque el know-how de nosotros parte de aquí. Esta es la energía con la que trabajamos. No trabajamos con materia, incidimos en la materia, incidimos en la materia desde la energía cuántica, modificamos el comportamiento de la materia, como en este caso es el agua, pero también lo hemos hecho en combustibles, lo hemos hecho en alcoholes, o sea, aquí vamos a un poquito a detenernos en una reflexión. Por ahí hay literatura que dice, hablando de escalas para dimensionar un átomo, pues ¿quién ha visto un átomo de nosotros? O sea, tenemos las teorías, están formados por Victoria, protones. no toma que hasta que recojas la... A ver si, pensé que nos hablaban, a ver si pueden silenciar por ahí sus micrófonos, o Hilmer, por ahí si puedes. Entonces, esto es muy importante. Cada que doy una plática me meto en mí, en problemas, porque esto es muy difícil de entenderlo, de aceptarlo, inclusive, más bien de aceptarlo. ¿Por qué?
La literatura dice que en el caso del átomo, que está compuesto por protones, neutrones y electrones, hablando de las proporciones, la proporción respecto al tamaño de un electrón con el núcleo, por ahí encontré dos datos que, por cierto, difieren mucho de uno a otro en cuanto a la explicación, porque uno dice que el electrón, si lo llevásemos en una operación matemática al tamaño de una manzana, repito, si el electrón lo lleváramos al tamaño de una manzana, el núcleo por protones, bueno, en este caso un protón y un neutrón, llegaría al tamaño del planeta Tierra. Entonces, eso es lo que leí en un artículo. El electrón es una manzana y el núcleo, el planeta Tierra. Y bueno, hay otro artículo que dice que aquí en México hay, ahora que está el Mundial, el Estadio Azteca, que caben 120,000 personas, creo. En ese, en ese caso, el autor dice que el electrón, si lo lleváramos al tamaño de una pelota de golf, el núcleo llegaría al tamaño del Estadio Azteca. De todos modos, ¿cuántas pelotas de golf caben en el Estadio Azteca? Son infinitas. Y aquí viene lo interesante. En la teoría, nuestra energía es del tamaño de una milmillonésima. ¿Qué es una milmillonésima? Un electrón dividido en 1.000 millones. Esta es nuestra escala con la que funcionamos. Por eso les decía que me complico mucho. Las teorías no me gustan, más sin embargo tenemos que hablar, que luego la gente pregunta y pregunta qué es, cómo funciona, de dónde agarra la energía, porque se les hace curioso que nuestros equipos no llevan baterías, no se conectan a ninguna red eléctrica y entonces toman energía del medio ambiente. Aquí, ahí donde están ustedes, esa energía va a ser usada por nuestros equipos, pero ¿qué tamaño es? De una milmillonésima. Pues bueno, esto era lo que quería nada más ubicarnos en que estuviésemos en el entorno, bueno, de cómo es que trabajan nuestros equipos. Repito, no hacen uso de energías convencionales. Hacemos unos ahorradores de gasolina con este mismo principio energético que solamente los colocamos en la cajuela y de la cajuela emiten una frecuencia y repito, modifican la materia, en este caso modifican el combustible. Tenemos estudios ahí donde el resultado es de una gasolina de mala calidad de 87 octanos, se fue a 98. Resultó 88 en laboratorio, 10 octanos más. ¿Cómo? Solamente colocando un aparato en la cajuela. Y bueno, nada más para abundar más acerca de la explicación. Entonces, estos son nuestros aparatos. Eh, Aquí podemos ver, aquí colocamos, era un rancho muy grande, 13,000 cabezas de ganado, aquí en el estado de Jalisco, una explotación muy grande y como comentamos al inicio, son muy versátiles los equipos, no requieren instalación complicada, que vamos para que observen. Les repito, este rancho es de 13,000 cabezas. En 2 horas hicimos la instalación. Eran 6, 8 personas, una camioneta íbamos rápido, pero en 2 horas instalamos en este rancho, pues era una ciudad prácticamente de 13,000 cabezas de ganado, entonces ahí andaban 2 personas por cada lado de la calle, en ambos lados había corrales y bueno, ahí podemos observar que la instalación es extremadamente fácil, sin complicaciones. Hay por ahí una youtuber que entrevistó a unas personas de un rancho, creo que está el veterinario aquí, Luis Rubalcaba, y pues al inicio a la gente se le hace curioso. Esos tubitos, y para muchos son de risa, con esos tubitos se hacen todos los beneficios que vamos a ver ahorita, sí, exactamente, con esos simples tubitos, pero los tubitos tienen implicaciones energéticas
que ya lo vimos. Y bueno, la energía cuántica pues crea una tecnología, que esta tecnología es disruptiva. ¿Qué quiere decir que es disruptivo? Pues que rompe con muchos esquemas, rompe, hay que ser de mucha mente abierta, porque si no, sí es complicado. De hecho, ha habido productores que no le han entrado, o sea, se les hacía medio eh, irreal esto. Entonces se crea una tecnología disruptiva, como cuando Galileo dijo que era al revés, que no era el Sol el que giraba o que la Tierra eh, no era la que estaba fija, sino era la que tenía movimiento. Entonces, ¿cuántos años se tardó? Hay muchos conceptos cuando son innovadores, disruptivos, que tardan mucho en aterrizar. Nosotros ya llevamos un cuarto de siglo, llevamos 25 años en esto y aún para la gente, no, en estos 25 años encontramos gente que no ha escuchado nunca acerca del agua estructurada. Y bueno, como hablamos de energía y de frecuencia y de irradiación de energía más bien, pues la gente luego tiene temor. Esto, por eso puse esta diapositiva, porque la gente dice, bueno, es que si emite una radiación, pues vaya a hacer daño. No, no hace daño. Al contrario, damos terapias con esto y la gente, hacemos unas terapias en ciertos puntos energéticos del cuerpo y los resultados son impresionantes. Por ahí, si después compartir los videos de esta youtuber, y tenemos muchos casos que en otra ocasión hablaremos de algunas terapias, pero esta energía para nada hay que temerle. Entonces, en el lado izquierdo podemos observar que es compatible en este certificado, nos lo dan porque hay gente que dice, oye, pero yo produzco orgánico, mi mercado es orgánico. Ah, ok. Nuestra tecnología es compatible con el mercado orgánico, o con la producción, perdón, con la producción orgánica. Y acá en una de las universidades, la segunda universidad más importante de México, aquí se hicieron unos estudios, y bueno, aquí está subrayado con amarillo, que es de toda la confianza, puede ser utilizado para fines como el riego de los cultivos, el consumo animal y hasta el consumo humano. Entonces, no tengan miedo de este tipo de energías. Y vámonos a los beneficios. Los beneficios que hemos visto por más de 20 años, pues hay un incremento en la producción de lo que sea, llámese carne, leche, huevo, de lo que sea, carne de pollo, de lo que sea, hay un incremento de producción. Y también hay una mejora en la calidad. Mejoramos la calidad cuando usamos este tipo de tecnología o los estructuradores más bien para ah, estructurar el agua. Y algo que es muy valioso también es el sistema inmunológico de todos los seres vivos, incluyendo los humanos. Es muy notorio cuando consumimos esta agua, en verdad fortalecemos al sistema inmunológico. Y bueno, ¿por qué, ¿por qué se dan estos beneficios? O sea, ¿cómo es posible? Es lo que nos dicen muchos productores. ¿Cómo es posible que solamente con esos tubitos logremos mayor calidad, mayor producción? O sea, ¿por qué se da? Y esta es la explicación. Lo pusimos aquí con letras mayúsculas para que no se les olvide y lo lleven muy presente. Desafortunadamente, yo estudié en la universidad, estudié precisamente ganadería, y en ganadería, cuando nos dejaban a hacer la formulación de dietas, cuando nos enseñaron más bien a hacer la formulación de dietas, pues no nos hablaban del agua como nutriente. ¿Y qué hemos comprobado? Ahorita lo vamos a ver, así con muy puntual. La hidratación es tal cual nutrición. A mayor hidratación, mayor nutrición. ¿Y qué pasa si tenemos mayor nutrición? Pues es el objetivo de los productores ganaderos o los productores, porque las especies menores también, como pollos, pues no es ganado, pero cualquier productor puede ver, o lo vamos a ver, que quien se atreva a utilizar nuestra tecnología, que va a haber un incremento en la producción
porque la hidratación es sinónimo de nutrición. ¿Y por qué es sinónimo de nutrición? ¿Qué es la nutrición? ¿En qué nos basamos para nutrir? Pues de nuestra tabla periódica agarramos, bueno, los que se dedican a la fabricación de alimentos, la tabla periódica pues nos proporciona elementos, átomos, y esos son los que se usan para formar moléculas que posteriormente serán utilizadas esas moléculas para nutrir. Y entonces aquí lo que encontramos, lo que comprobamos, es que el hidrógeno es el elemento de la tabla periódica que más se requiere. Las necesidades de hidrógeno nunca nadie las ha visto. Nosotros hemos revisado muchos artículos y nadie le ha puesto atención a lo que vamos a ver acá. Y aquí cabe hacer una aclaración. Nosotros primero encontramos los resultados y después encontramos la explicación. De hecho, nos tardamos unos buenos años en que no podíamos explicar los beneficios que observábamos en las explotaciones ganaderas. Y pues, decíamos, bueno, pues ustedes estructuren el agua y los resultados los van a ver, pero no podíamos hablar de lo que vimos. Nos tardamos, repito, unos cuantos años, 10 cuando menos, 12 creo nos tardamos para poder llegar a esto que vamos a ver ahorita. Entonces, el hidrógeno es la materia principal para la síntesis de moléculas nutritivas. ¿En dónde se requiere el hidrógeno? El hidrógeno, repito, es el elemento que forma parte de las moléculas o el que más forma parte, 50-60%. Un solo elemento cubre el 50-60% de las moléculas que vamos a ocupar para nutrir. Pues nada más reflexionemos ese dato. 50%, tenemos una molécula, tenemos un nutriente, y de ese nutriente, el 50% es hidrógeno y todo lo demás, bueno, carbono y oxígeno, y lo demás viene en cantidades pequeñas. Aquí hacemos una aclaración. Cuando hablamos de un nutriente, si hablamos de una tonelada, el hidrógeno no va a formar parte, bueno, en el caso de, ya que mencioné una tonelada de alimento para hacer el ejercicio, la tonelada de alimento después que viene en el proceso digestivo no va a formar parte importante de las moléculas que nos interesan como proteínas, vitaminas. Lo que va a formar parte importante es el hidrógeno que viene a través del agua. Y esta agua se requiere al interior de la célula. Y esto es lo grandioso de nuestra tecnología. Aquí tenemos una ilustración. El agua normal que nosotros usamos en nuestras explotaciones o en las producciones vienen en clústeres, vienen en grupos. Aquí el H2O, que es una molécula de agua, no se encuentran libres en el agua que damos o proporcionamos a los animales. No hay moléculas libres. Todas vienen unidas por el famoso puente de hidrógeno. Aquí lo señalamos. Entonces, el, el agua normal son cúmulos mayúsculos, son grupos grandes de moléculas de agua. Lo que hace nuestra tecnología es incidir en el puente de hidrógeno y reducir la cantidad de moléculas en los grupos que observamos en el agua. Entonces, incidimos en el puente de hidrógeno y se reducen los grupos mayúsculos de H2O a grupos, vamos a ver, para que quede más claro, la literatura dice que podemos encontrar 500 moléculas unidas en el agua normal. Nosotros con esta tecnología podemos lograr grupos de 6 moléculas, que es más fácil que permee la membrana celular. 500, 500 moléculas o 6. Entonces, eso es lo que hace esta tecnología. Aquí tenemos una animación, ahí podemos ver las cadenas o los grupos de agua, de moléculas de agua, perdón. Entonces, hay una fragmentación de grupos grandes se forman grupos pequeños. No hay moléculas, repito, solas, no hay moléculas individuales. Y bueno, eso como teoría, pues puede creerse o no. Nosotros
ponemos estos ejemplos porque aquí es donde demostramos que hacemos un agua extremadamente ligera. Por ahí les vamos a compartir un video. Este es un trabajo que nos honra mucho o nos dio mucha satisfacción haberlo realizado, porque este es un rancho lechero, más de 1,200 vacas, que estaba inundado, se les tapó el drenaje, tienen más de 1,000 metros de drenaje, se les tapó y ahí estamos viendo. Aquí es una coladera, ya no se ve. Había cerca de 30 y tantas coladeras o registros, no sé cómo le llamen ustedes en su país, pero si vemos la siguiente, vean, así, este es el original. Se les tapa el drenaje y ya no fluye. Se les tapó al final, donde terminan las redes de drenajes, más de 1,000 metros, y el agua, al taparse el drenaje, pues todo el estiércol, todo se fue compactando, y cuando encontraron el tapón y lo quitaron, no, pues ya no fluyó. De hecho, aquí podemos ver acá, vean, ahí andaban buscando las coladeras, ahí pusimos los equipos. Ese soy yo. Bueno, no sale la cara ahí, pero ese soy yo. Cuando fuimos a instalar los equipos, llevaban 2 meses, estaban El ya mismo día desesperados, era una martes, se pesadilla. colocaron equipos en los registros en diferentes áreas del rancho. Y como decía En la los youtuber, corrales, en los pasillos con que esos conducen tubitos, a la sí, sala de con ordeña, esos tubitos. en los Lo registros que de pasa es toda que ahí la línea de encapsulamos la flujo. tecnología. Entonces colocamos por todo donde fluye el agua, vamos tratando el agua. Vean, ahí hay coladeras que no se ven, ahí están instalando los aparatos. Ahí se observa la manguera verde con la cual bombeaban Rebombeaban para 3 mitigar el veces problema ellos de del inundación en la rancho para principal poder, no, zona de 2 maniobra meses. del rancho. Era una pesadilla que no podían despertar. Fue una pesadilla hecha realidad, más bien. Entonces, vean, esto es posterior ya. ...15 días nos tardamos para lograr esto. Eso fue Aquí es 15 donde días estaba después. Y ahí no inundado. tuvimos que usar botas, Así ya es. entramos Y al acá rancho. colocamos los Don aparatos Valentín. que están acá. Ah, mira, ahí está el aparato, mira. Es como que estás pescando la solución, ¿verdad? Eso fue, mira. Ahí está. El objetivo de presentarles este video es porque para nosotros es la forma de demostrar que hacemos un agua ligera. De hecho, cuando nos contactan de acá, alguien les había mencionado de nosotros que desasolvábamos presas, y desasolvar presas también es casi de premio Nobel, porque el agua normal compacta los sedimentos que están en las presas. Entonces, con esto demostramos que sí hacemos un agua ligera, que sí reducimos los grupos, y bueno, eso es importante ya en la producción. ¿Qué tiene que ver esto con la producción animal? Si nosotros no tenemos hidratación, pues no va a haber la materia prima que es el hidrógeno, que ahorita vamos a ver a continuación. Bueno, acá en México, esta es una de las empresas de leche más importantes del país. Ahí va a recolectar la leche. Vean, estaba inundado ahí, y después, pues esta imagen es después, pero ya tenían, repito, 2 meses. Entonces, esta es nada más una imagen de desasolve de presas que hemos hecho. El agua estructurada hace su función, afloja todo, y bueno, pero este es nada más para evidenciar que efectivamente sí logramos un cambio muy importante en el agua. Y volviendo a lo que nos interesa, todo tiene que ver, ¿eh? No, nada es aislado, porque si le presentamos acá nada más los beneficios, ya nos ha pasado, pues no es creíble. Pero bueno, aquí esto es de nuestro interés. Comentamos que los beneficios que nosotros proporcionamos es el incremento de producción. Y ya comentamos que si nosotros tuviésemos la capacidad de ver aquí en estos productos, que muchos de los que están presentes, yo creo que es a lo que se dedican, producción de, no sé, leche, huevo, carne de cerdo, qué sé yo, si pudiésemos ver átomos acá, el 50% o más
es de hidrógeno. Y entonces, si nosotros tenemos un animal de unos 300 kilos que los vamos a llevar a 500, 550, lo que requerimos es mucho hidrógeno. El 50% es hidrógeno. Entonces aquí lo vamos a ver. Ese es en promedio lo que se requiere para ir construyendo tejido, músculo, bisteces, huevos. Esto es lo que requerimos, esto es lo que se requiere. Obvio, esto va a ir en moléculas. En este caso, va a través de la molécula del agua. Después hay una hidrólisis y se forman las vitaminas y las proteínas, que es el objetivo del humano de consumir alimentos. ¿Qué aporta la carne de res y de cerdo? Este es un ejemplo, esto lo saqué yo de la red. Entonces, este es nuestro objetivo, perdón, este es nuestro objetivo, producir alimentos. Ajá, pero ¿qué son los alimentos? Pues son vitaminas, son proteínas. El animal las sintetiza. El animal tiene la capacidad de formar estas moléculas. Y entonces vamos a ver, a comprobar. Esto es muy fácil de comprobar porque se meten a la red. Esto lo pueden checar ahí en el teléfono. Ustedes ven la fórmula química que está aquí arriba. Ahí viene de qué está hecha la vitamina, en este caso la vitamina B1, y el 49% es hidrógeno. Nosotros, les decía hace ratito, nos tardamos mucho en poder explicar esto. No entendíamos. Nosotros mismos no sabíamos por qué había grandes beneficios económicos, a fin de cuentas, para el productor, que es lo que más le interesa, porque los productores andan buscando cómo ganar más dinero. ¿Y en dónde buscan? En mejores dietas, en mejores alimentos, que luego son más caros. Aquí está. Nadie le ha buscado por el agua. Y el agua es el principal nutriente. Entonces acá está la fórmula química y el hidrógeno, repito, viene del agua. Y si no tenemos agua dentro de la célula, pues no va a haber la materia prima que es hidrógeno. Entonces, en este caso de la vitamina 1, ahí está, nos vamos a ir rápido. Es lo mismo nosotros ya calculamos todos los porcentajes de todas las vitaminas, de todos los aminoácidos. Entonces, siempre va a requerirse mucho hidrógeno, inclusive para el ADN, para el ATP. O sea, el hidrógeno es el elemento que más se requiere. Y le repito, lo proporciona el agua. Pero el agua que proporcionan los productores no llega de manera óptima al interior de la célula, por lo que ya explicamos. Entonces, aquí nada más pusimos 5, 2 vitaminas y 2 aminoácidos, que los aminoácidos van a formar las proteínas, y podemos ver que el hidrógeno siempre va a estar por arriba del 50%. Entonces, este es el nutriente que hemos perdido de vista. Este es el alimento. El agua es alimento. Desgraciadamente le llamaron agua, dice un autor por ahí. La lisina, miren, 58%. Y la lisina, un aminoácido esencial. Si no tenemos hidrógeno, no, no vamos a estar cerca del óptimo de la producción y en consecuencia, pues de nuestras utilidades. Y bueno, ¿qué es una célula? Aquí esta imagen es resultado de un investigador, o de varios investigadores más bien del Instituto Politécnico Nacional, la segunda universidad más importante del país. Y aquí podemos ver crecimiento normal y con nuestra tecnología. Yo nunca había visto una imagen al laboratorio, pero aquí tenía células la doctora y puso 3 pruebas, 3 cajitas de Petri, y vean la cantidad. De hecho, ella decía que aquí ya había 3 capas encimadas. Entonces, si tenemos más células, pues vamos a tener más producción. Aquí son unos videos que no nos vamos
Vamos a poner uno nada más, son 3 videos porque lo Lo que repitieron. está en rojo son basuritas. Son basuritas que tiene tu Aquí, si propia podemos observar, base saturada también con es la luz. crecimiento. Aquí son Esas son bacterias espinas. degradadoras de Porque petróleo, hay cosas rojas aquí porque estos amigos eran que son expertos en basuritas que están ahí solucionar o problemas burbujitas que andan ahí, las en burbujitas suelo y se agua saturan con la luz contaminadas por y petróleo. brillan en rojo. Entonces su investigación era, Y no hay movimiento. Ajá, y no hay movimiento. más bien consistía en realizar esa limpieza de hidrocarburos y para ello tenían que cultivar bacterias. Estas 3 son sin la tecnología y acá está con la tecnología. Pues podemos ver la cantidad, es abismal la diferencia. Pero bueno, son 3 videos, son 3 pruebas y ya en materia de los resultados, para lo que más les interesa acá, pudimos presentar nada más los resultados y no darle tantas vueltas, pero repito, creo conveniente que sí vean el principio de funcionamiento, que comprobamos que efectivamente hacemos un agua que hidrata más y vamos a presentar algunos trabajos. Este trabajo es muy interesante porque se realiza con el presidente de la Asociación Ganadera de aquí de México, de una parte del occidente de nuestro país. Son ganaderos muy grandes y aquí el presidente, por ahí alguien nos acercó con él, dimos una plática, estuvo su nutriólogo, el veterinario, la gente que lo asesora. Y pues cuando hicimos el planteamiento de los beneficios, pues no lo creían. No es creíble. Hubo por ahí muchos cuestionamientos, pero cuando les mostramos lo que ya dijimos del hidrógeno, de las moléculas, cómo están constituidas, pues no les quedó más que aceptar una prueba y ellos hicieron esta prueba. Hicieron 2 tipos de prueba, vamos a hablar de la primera. La primera, ellos transportan de unos 300 kilómetros, traen becerros y los llevan al rancho. Entonces, todos sabemos que en ese traslado hay un estrés para el animal y pierde peso. Y ese peso lo tiene que recuperar. Hay un periodo de recuperación. Allá en su país, no sé cómo sea, pero aquí en México, generalmente todos los que se dedican a la engorda de ganado, a la producción de carne bovina, llevan de las zonas tropicales a las zonas templadas, a los ranchos de engorda, y sí son unos cuantos kilómetros, 500, 300, 200 kilómetros. Entonces el animal sufre un estrés y eso es pérdida. El estrés implica pérdida de peso y al perder peso son kilos. Entonces nos mandan estos datos ellos. Aquí podemos ver, vamos a ver, son 2 corrales con agua y 2 corrales testigo. Entonces ellos en el transporte, repito, tienen mermas. El ganado sale con un peso, aquí está, aquí vamos a ver, bueno, viene por renglón, eh, 30 animales, cabezas, el sexo, el origen, vamos a lo importante, la fecha de llegada, 15 de septiembre para todos. Aquí cabe mencionar que nos tardamos unos 6, 8 meses para que ellos hicieran este trabajo porque pues todos conocemos que para que el resultado sea confiable debe haber homogeneidad en los animales, que sean de la misma raza, el mismo peso, o sea, que no haya por ahí un factor escondido que nos enmascare los resultados. Entonces aquí está kilogramos al repeso. Bueno, los días de medición fueron 6, los kilogramos al repeso fueron, en el caso con agua estructurada de este lote, 9,380 contra 9,040, 8,610. Bueno, aquí no alcanzo a ver, está la imagen. Entonces, lo importante, aquí se van renglón por renglón, lo hicieron muy bien. Aumento de kilogramos por cabeza,
aumento de kilos. Cuando llega el animal estresado, deshidratado, llega a un ambiente que no es el de él, o sea, repito, hay un estrés, hay una pérdida de peso que luego hay que recuperarse. Aumento de kilogramos por cabeza, no sé si alcanzan a ver acá en el cursor, aquí está, 27.3, 26 contra 22, que es menor. Pues aquí vemos la recuperación, o sea, aquí está muy clarito en ambos corrales, kilogramos de recuperación, 9.6, 9.4, 8.6, acá no alcanzo a ver por la imagen del Zoom, y nos vamos renglón por renglón, kilogramos de alimento por lote, 1540, 1345, 1665. Aquí también tiene que ver la cantidad de animales, pero si lo hacemos por promedio de consumo por cabeza, 8.56, 7.47 en el caso, aquí con el cursor, a ver si me siguen, en el caso de agua estructurada, 9.25 es mayor, más cantidad de alimentos consumidos por el animal. Y entonces aquí ya tenemos más alimento y menos ganancia de peso. Y de eso se trata la actividad que pues, muchos de los que nos están viendo realizan. El objetivo es pues dar menos alimento y hacer más carne, que le llamamos conversión alimenticia. Y bueno, vámonos aquí al resultado final. Costo, dinero por kilogramo recuperado. Aquí podemos ver 10.10 pesos. Aquí no alcanzo a ver, por a ver. Contra 14. Si sacamos la diferencia, aquí está el promedio, bueno, de los dos, 10.46 con 13.32. Estamos hablando de dos corrales de 30 animales, entonces 30 y 30, pero son dos, son 60. La diferencia es de casi el 30%, bueno, 27, más del 27%, cerca del 30%. Esto es mucho dinero. Entonces, si sumamos a este beneficio, porque ellos dieron continuidad, esta es la misma empresa, ellos tienen 3,000, una engorda de 3,000 animales. Aquí lo hicieron en estos corrales, es imposible hacerlo en todo, porque le repito, hay que hacer la homogeneidad de los animales. Y esto ya es en el caso de la engorda. Aquí en el pasado hablábamos que son 6 días los que, los que ellos evaluaron. Después del estrés que hablo, son 6 días. En este trabajo, la engorda, días de engorda fue de 106 días, poco más de 3 meses. Y bueno, estos datos que tenemos acá en la pantalla derecha, al lado derecho, los sacamos de acá, son los mismos para que se observen mejor. Y aquí podemos ver consumo de alimento por animal, 13.15, perdón, 15.349. La diferencia es de 345 gramos, que pareciera poco, más sin embargo, ya traspolando al todo el rancho, que son 3,000 cabezas, aquí podemos ver 106 días. La diferencia en este corral, aquí está el dato, fue de 16,000 pesos más de ganancia. Ya sumando todo lo de la conversión alimenticia, el costo del alimento, el costo de kilo producido, de carne producida, son 16,350 en este caso. Aquí nada más hizo en un corral. 16,335 pesos mexicanos. Pero el señor, ese es de un corral nada más, él tiene 93 corrales por 16,000. Estamos hablando de 1,5 millones. 1,5 millones que equivale a $75,000 en 100 días.
nosotros decimos, bueno, llevémoslo a dos engordas de a 106 días, estamos hablando de 200 días. Sobran 165 días para el manejo, para traer animales, porque no, eh, los que nos escuchan saben bien que no salen hoy los animales y ya mañana metemos más. Hay un tiempo muerto por ahí, pero les estamos dejando un colchón. Esto es una realidad. Es mucho dinero, por eso les decía que es muy rentable. Acá este trabajo ya es viejo. Ah, perdón, este trabajo fue de hace 2, 3 años. Y aquí tenemos un trabajo de hace 10 años. Creo que está el médico por aquí presente. Esto es en ganado lechero. Entonces, en ganado lechero nos manda esta constancia que igual, este es un resumen de la constancia, de la carta que nos manda el veterinario, el productor. 2017, hace ya cerca de 10 años. Ah, pues aquí está la fecha. ¿Qué fue lo primero que observó? Que el ganado consumía más agua. Y eso nos pasa a los seres humanos también. Quienes han tenido la oportunidad de adquirir nuestros equipos para consumo humano, se dan cuenta que el agua no se queda aquí en el abdomen, que luego suena, aquí se escucha, vulgarmente decimos, suena la panza, se absorbe de inmediato, porque es un agua ligera que permea, hidrata de inmediato. Entonces, de hecho, por ahí hay un paréntesis, el doctor Konstantin Korokov hace un experimento con atletas de alto rendimiento y hay mayor o mejor rendimiento cuando consumen este tipo de agua. Entonces, el ganado consume más y el aumento de la producción de leche fue de un 15%. Aquí es importante recalcar, perdón, es un rancho que no tenía pues un manejo genética óptimo, entonces entre más alejados estemos del óptimo, pues los resultados se van a ser mejores. Pero si estamos cerca del óptimo, nosotros hablamos que 8% que fuese, 7% que fuese en ganado lechero es mucho, pero aquí fue del 15%. Y lo importante, ya hablábamos, que la producción de leche aumentó el rendimiento porque anteriormente se ocupaban 9.8 litros para un kilo de queso y después con el agua destructurada, que creo que fue en una semana, fueron de 8.6 litros para un kilo de queso. Aquí está el dato, con agua estructurada. ¿Y por qué se da eso? Ya lo mencionamos, porque ¿qué es la leche? Son sólidos totales y los sólidos totales que tienen, pues grasa, proteínas, de tal manera que esas moléculas que va a sintetizar la vaca está a través de la leche, está hecho de hidrógeno. El hidrógeno es imprescindible. La conclusión es que estamos deficientes en hidrógeno y no lo hemos notado. Y aquí hay un trabajo muy interesante que hizo el doctor Carlos Sánchez del Real, que es uno de los profesores más serios y respetados de la Universidad de Chapingo a nivel nacional. En México es extraordinario. El profesor Carlos Sánchez eh, tiene más de 100 tesis, pero lo importante no son las tesis, más bien lo importante no son las 100 tesis, sino que él es muy exigente y acepta trabajos de mucha valía. No, no es un profesor que está acumulando currículum a través de las tesis. Él, para llegar a hacer una tesis, rechaza como 10. Entonces, tuviese más, pero las tesis que tiene son de mucha calidad. Bueno, aquí trata de igual, son borregos que también recorrieron 400, 500 kilómetros de aquí en México y cuando llegan otra vez, pues llegan estresados, llegan deshidratados. Y acá podemos ver las fechas del 18 de septiembre del 2020 al 30 de septiembre, estamos hablando de 11 días, 12 días. Recién llegan los animales, él hace estas evaluaciones en diarreas
y en cuadros respiratorios, y podemos observar, y ya lo habíamos comentado, que una de los grandes beneficios es el sistema inmunológico. Aquí podemos ver día a día cómo se fue comportando en el caso del cuadro de diarreas, y al último son 36. Aquí fueron 100 animales con agua estructurada y 100 animales con agua normal. Aquí yo creo que sobra, pero hay que mencionarlo. Es la misma agua del rancho, solamente es la misma agua del rancho y solamente se le ponen esos famosos tubitos. Entonces, así rapidito, 36 contra 17. Estamos hablando menos de la mitad. Y en el caso de los problemas respiratorios, 15 contra 10. Entonces, otra vez volvemos a corroborar que ya lo había dicho el veterinario Luis Rubalcaba, también se me pasó mencionarlo acá, que los animales, acá está, los animales, a pesar de que ese año que hizo el experimento se bajó la temperatura, eh, en Zacatecas es un clima extremoso y en invierno la temperatura baja drásticamente, pero ese año todavía, por aquí lo menciona, dice en diciembre, aquí está en el cursor, en diciembre tuvimos temperaturas de hasta menos 10 grados centígrados, menos 10 grados, y observamos que el ganado en sus diferentes etapas de crecimiento no presentó complicaciones, enfermedades, solo se presentó un 2% de problemas respiratorios. ¿De cuánto era antes? 9% contra 2%. Esto era una disculpa que lo había omitido. Y aquí tenemos otro trabajo en mismo Zacatecas, pero esto fue más impresionante porque aquí traen equinos, traen caballos para sacrificio de Estados Unidos, los dejan 1 o 2 días y los sacrifican. Entonces ahí había un problema también de deshidratación, solamente con 2 días de tratamiento del agua, porque luego lo sacrifican, a pesar de que solamente, repito, fueron 2 días de consumo de agua estructurada. Aquí está una gran diferencia, se utilizó bueno, una gran diferencia fue que se utilizó el aparato con 25 caballos que fueron hidratados 48 horas, aquí está lo que les decía, dos días antes. Resultados, un mejor despiele a la hora de desollar el animal, y no se obtuvieron cueros rotos. Entonces este fue un trabajo así muy, muy rápido, pero como había una relación entre el veterinario que había hecho el experimento con las vacas lecheras y era amigo de él, pues tuvimos aquí la fortuna de poder comprobar nuevamente los beneficios del agua estructurada. Y bueno, esta imagen es importante porque el agua, lo que dice el doctor Gerald Pollack, ¿cuál es la función a nivel celular? Es proporcionar energía. Y si proporciona energía, pues las células van a tener mayor actividad. ¿Cuál es la actividad que nos interesa? El metabolismo. ¿Qué es metabolismo? Pues la síntesis de energía y todo lo que se da en los procesos para poder construir, sintetizar productos alimenticios a través de las moléculas. Entonces, por ahí hay un dato interesantísimo. Una célula, en una célula se llevan a cabo más de 1.000 millones de reacciones químicas por segundo. Entonces, todas son a través del agua. Y ya si vamos a más profundidad, pues el hidrógeno es la fuente de energía. Aquí nada más vamos a mostrar, ya terminamos, vamos a mostrar algunos trabajos que hemos hecho. Esta empresa produce 30 millones de huevo diario. Les repito el dato, producen 30 millones de huevo diario. Tienen cerca de 50 millones de Bueno, estamos gallinas. aquí en Rancho Santa Clara. Cada nave de estas Vamos a produce empezar un a millón
Escarbar para perdón, colocar tiene nuestros aparatos 1.700.000 estructuradores de agua gallinas. hexagonal para las gallinas de esta granja. Ahí está, acá, la línea viene subterránea, entonces hay un trascabo, aquí vamos a rascar y aquí vamos a ver adelante el aparato. Bueno, aquí nada más es, este, amigo, esta imagen es de un productor Fíjense bien, de gallos de pelea. es Valentín. Entonces él Todos hizo mis unas animales, pruebas, son unos pocos que tengo. se fascinó con lo del agua estructurada y se dio el lujo de ponerle un aparatito a cada gallo. Entonces, ahí nos está mostrando, está en Estados Unidos, en Washington. Y yo le decía que con unos aparatos grandes los pusiera en un tambo de 200 litros, pero me dijo que no. Cada Dijo, uno no, de no, los no, no, animales no, tiene no. su pila. Cada Es uno. mucha maravilla la tecnología como para que mi gallo se pierda de eso. Entonces le vendimos uno para cada uno. Ahora les voy a decir Cerca por de qué yo 250, uso las 300 pilas. gallos. Fíjense. Esto ya lo vimos, es lo que el rancho que decíamos, 13,000 cabezas de ganado. Acá también son gallinas de postura. Su sistema de ellos es diferente. Esto se los mostramos para ver la versatilidad de los equipos. Acá son unas salchichas. Voy a recorrer un poco más, adelantarle para no perder tiempo. Bueno, aquí hay hasta caballos muy finos. 60, 70. Aquí hay uno creo que es de pavos reales. Está en esta. Este es el que al inicio les decíamos que venía subterráneo, entonces interrumpimos la línea y colocamos este cuadro. Adentro están los estructuradores, adentro está la energía. Aquí entra el agua, se distribuye por estos brazos. Adentro hay estructuradores y vuelve a salir a la línea ya estructurada. En este caso, pues tiene esta pileta, colocamos los aparatos y bueno, esta imagen nada más es nos llama la atención que en diferentes partes del mundo, como Rusia, Japón, bueno, este señor de Austria hace más de 100 años que pasó por este mundo, el doctor Gerald Pollack afortunadamente vive, todos coinciden acerca de los beneficios del agua estructurada, todos coinciden. El doctor Masaru Emoto, que yo creo es el más famoso y lo deben conocer la mayoría de ustedes. ¿En qué coinciden? El doctor Konstantin Korokov, que tuvimos la oportunidad de presentar en Rusia, lo dijiste ahorita en la semblanza que leíste, íbamos a ir a Rusia a presentar un trabajo de energía, se hizo por línea porque fue en la pandemia 2020, y él dice, lo dijo aquí en México, que en unas cuantas décadas, 30, 40, 50 años, ya la gente tendrá conocimiento, ya habrá escuchado del agua estructurada. Por lo pronto, es una tecnología nueva y pues yo no coincido con él porque tenemos ya 25 años usándola. 25 pues no es tan nuevo para nosotros, pero para él dice que es nueva. Lo mismo dice el doctor Gerald Pollack y aquí está lo que les decía en la imagen de la célula, agua, célula, energía. El doctor Gerald Pollack, ojalá y lo revisen por ahí, no se acabarán todo lo que hay del doctor Gerald Pollack. Él dice que las moléculas de agua estructurada, literal, 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 son las que proporcionan energía para el funcionamiento celular. Repito, las moléculas de agua estructurada son las fuentes de energía para la célula. Y entonces, ¿dónde no hay células? Pues en todos los seres vivos, en todas las especies, en todo. Entonces,
tiene mucha valía lo que él encuentra. El doctor Gerald Pollack menciona en una de sus conferencias que él se había dedicado por mucho tiempo a tratar de resolver un problema muscular. Él ha investigado por muchos años el músculo. Entonces, dentro de sus investigaciones, va encontrando que los músculos pues, están formados de proteínas estructurales, proteínas que hacen la función como una liga, que tienen la capacidad elástica, y entonces él se dedica por muchos años a clasificarlas y en su lógica dice, bueno, pues hay que proporcionar este tipo de proteínas para que la gente pues ya no tenga los problemas de movilidad, pero encuentra algo grandioso. Ok, están las proteínas, pero las proteínas por sí solos no tienen la capacidad de hacer esto, necesitan una fuente de energía. Esa fuente de energía es el agua estructurada. Por ahí lo pueden ver en sus conferencias. Ah, pues aquí está donde yo le pregunto al doctor Konstantin Korokov, si esto del agua estructurada, ¿por qué es tan extraordinario? Perdón, si es tan extraordinario, ¿por qué no se conoce? Y él me responde en este auditorio aquí en México, porque es una ciencia nueva, dice él. Aquí está el audio, pero después se los comparto. Coincide con el doctor Konstantin Korokov, en un futuro no muy lejano, el agua hexagonal será aprovechado para beneficio de la salud, producción agrícola y producción pecuaria. Entonces, pues llegamos al final y pues agradecemos mucho su atención. Esperamos que hayamos sido asertivos, porque repito, no es fácil. Tenemos información por 25 años. eh, yo creo que tenemos unas 40 presentaciones de entre agricultura, ganadería, y es muy difícil. Tenemos unas de energía. Entonces, en esta ocasión tratamos de que pues la información esté ordenada y pudieran asimilarla. No sé qué les haya parecido, si se entendió, si quedaron peor que antes en cuanto a dudas. No sé, su opinión. Adelante, los escuchamos y pues muchas gracias. Pues ingeniero Valentín, muchísimas gracias, muy amable por esta valiosa e interesante presentación. De verdad, pues en nombre de toda la sala, agradecemos por el tiempo que nos ha dedicado en compartir esta información generosamente. Sus conocimientos y experiencias de verdad que son muy, muy valiosas. Sé que llevan más de 25 años trabajando con esta tecnología y es muy importante para Colombia, para Venezuela, para estos países que están en desarrollo que se conozcan estas nuevas tecnologías y las puedan implementar dentro de sus sistemas productivos, dado que el futuro del que hablaba el doctor hace no sé cuántos años, 10 años, creo que es esta conferencia, el futuro es ahora. Y hoy día las tecnologías pues han venido despertando muchísimo la curiosidad y han mejorado la productividad en muchísimos sistemas. No sé, ingeniero Valentín, bueno, nos, tenemos información también en cuanto a la parte de la salud. Algunos asistentes en sala también están interesados en el tema de la salud, pero bueno, será más adelante además para poder resolver algunas dudas. Unas de las dudas que llegan aquí que están en los comentarios que me han enviado es que cómo manejaría, ahorita se viene para Colombia el fenómeno del niño, y este fenómeno del niño, bueno, para muchos lados del continente, realmente del planeta, va a ser de que haya una escasez de agua, por lo menos en una categoría de severo, que puede durar hasta 9 meses a un año. Entonces, nos gustaría saber cómo podría contribuir también estas tecnologías para poder contrarrestar este fenómeno. Bueno, hablar de producción animal también es hablar de producción de forrajes, de producción de alimentos. Entonces, ahí en la experiencia que hemos tenido, sin temor alguno, les podemos decir que para este problema que planteas, nosotros hemos tenido resultados de un ahorro de hasta un 50% de agua en el caso de la producción de forrajes. Pero pues fueron dos trabajos nada más, de tal manera que nosotros cuando recomendamos algo es porque estadísticamente
es muy confiable, se han hecho muchos trabajos, mas sin embargo, el dato que pudiéramos garantizar, no menos de un 30% de ahorro en agua y sí puede ser el 50%. Entonces, eso lo hemos llevado a cabo aquí en el norte del país, donde la escasez de agua es ya no por el fenómeno del niño, ya ahí la profundidad de la que están sacando agua ya el problema del agua en muchos lados ya es ya es muy grave. Entonces, si es un uso eficiente del agua, hay más eficiencia en el crecimiento de las plantas, inclusive no sacrificamos calidad ni rendimiento. Al contrario, se mejora la producción y hay un ahorro de agua. Excelente, ingeniero. Sí, es algo que me lo han expuesto en varias ocasiones y sería muy bueno poderlo resolver. Y excelente que si se aplica un riego, entonces con esta agua estructurada, los pastos seguramente se van a brotar, el rebrote va a ser muchísimo más rápido, más eficiente y el animal además incluso va a tener un pasto mucho más saludable que realmente lo va a nutrir. Sí, así es. Le repito, bueno, en este caso hablamos de la calidad de los alimentos, que es una proteína, pero lo mismo pasa en los cultivos, en el que sea, bueno, aquí en México usamos mucho jitomate o tomate rojo, no sé cómo le llaman allá. El picante, el chile, nosotros los mexicanos, pues es algo que nos caracteriza. Entonces, en cualquier cultivo, todas las moléculas, en el caso del jitomate, pues es licopeno, el chile, el picante es capsicina, pero ya hemos checado todos los alimentos. El que me pongas, llámese nuez, fresa, lo que sea, las moléculas de valor nutritivo de cualquier producto, animal o agrícola, están hechos de más de un 50% de hidrógeno. Entonces, la calidad de los alimentos, en este caso de los forrajes de los que mencionas, va a ser mejor porque tenemos mayor aporte de hidrógeno y eso es calidad. A fin de cuentas va a formar, repito, moléculas de interés nutritivo. Gracias, ingeniero. Me preguntan también en cuanto a las carnes, digamos que usted ya lo comentó, que si el animal se mejora, es decir, con el consumo del agua estructurada, el animal va a mejorar toda su capacidad de proteínas, de nutrientes, todo lo que produce el animal. En este caso, la carne, digamos que podría convertirse en una carne muchísimo más densa, es decir, con muchísimo más volumen. Bueno, para empezar, el, si hablamos del peso molecular de los elementos o de una proteína, pues a fin de cuentas, eso es lo que vamos a tener formando un bistec, la carne. O sea, va a haber mayor cantidad de moléculas, en este caso de proteína, que son cadenas de aminoácidos, y pues sí, va a haber más músculo, porque eso es lo que es un pedazo de bistec. Pues son proteínas, el músculo está hecho por proteínas, entonces, pues va a haber más kilos y vamos a encontrar más moléculas de este tipo que forman las proteínas, las vitaminas, eh, grasas también. Entonces, sí, efectivamente va a haber ma- mayor peso, es mayor densidad. Gracias, ingeniero. Eh, a ver, si alguien quiere abrir el micrófono para hacerle alguna pregunta al ingeniero, aprovechemos que, pues no es fácil conseguir al ingeniero Valentín y pues tener una charla con él fue un momento muy especial, muy valioso y se abre el micrófono para quienes quieran hacer sus preguntas directamente con el ingeniero. A ver, ahí está, es Luis.
Hola, Hola, Raúl. gracias. Aquí hay unas preguntas y es una inquietud que también yo tengo. Sí, ¿Cuánto vale? ¿Dónde consigue? ¿Cómo es la comercialización? ok. Pues pueden traspolarlo en el caso de acá del rancho que tratamos. Bueno, aquí en México, aquí nada más habría que tener considerado los envíos. Siempre es un problema ahí en las aduanas. No tenemos mucha experiencia en este tamaño de equipos que se requieren, que son de mayúsculos, a diferencia del de salud, que eso es muy fácil. Ahorita hablamos de la salud. Esos los hemos enviado a varios países sin ninguna dificultad y no es tan costoso. Pero aquí en México, ahí en el caso del rancho este que comentamos, fue, fueron 1.200.000 por corral. Por corral, en este caso, y podemos hacer el ejercicio para traspolarlo. En este caso, para un corral de 30 animales, 25, 20 animales, son 12.000 pesos en México, pero allá habría que considerar el envío, ¿no? Ahí no tenemos la experiencia, pues, de los costos, porque aquí en México pues, no tenemos ese problema, ¿no? De las aduanas. Repito, en el caso de un corral, 20, 25, 30 animales, en pesos mexicanos, fueron 12.000 pesos en el caso de este ejercicio que hicimos. Ahí más o menos pueden dar una idea, porque el consumo de agua va en proporción a la cantidad de animales. Entonces, como de qué, pero hagamos el ejercicio, como de qué cantidad de animales estamos hablando ahí con don Raúl. O sea, para poner un ejemplo, pues, o alguien que diga, yo tengo tantos animales. No, en mi caso la pregunta estaría más bien enfocada hacia el tema de salud. Ah, no, en el de salud es irrisorio, digo irrisorio, que es un gran beneficio. Por ahí hay una anécdota y la voy a comentar con respeto y mucho cariño, porque la señora, pues, me agradeció mucho. Por ahí hubo una youtuber que, repito, entrevistó a gente ahí y hablaron de la salud y pues nosotros no somos fáciles de localizar porque no promovemos nada, no tenemos las presentaciones que hay en red, no las hemos subido nosotros. Entonces estamos en ese proceso, pero bueno. Y entonces la señora cuando nos encuentra me pregunta de los precios, de hecho se los puedo mandar, o Gilmer por ahí si los tienes, si los pones en pantalla. Tenemos tres tamaños, Ahorita, tenemos tres ahorita, un tamaños. momentito. Ahí se los va a poner aquí nuestro amigo Gilmer, nuestro compañero de trabajo. El tamaño individual, que es muy versátil, lo lleva usted a donde quiera, repito, lo que dije ya al inicio, trabaja con energía, que esta energía se encuentra en cualquier parte del universo. Es una energía primaria que en donde quiera está, traspasa la Tierra, anda, la podemos encontrar en cualquier lugar. Ese aparatito vale 700 pesos, estamos hablando de 38, $40. Y dura pues casi 5 años, no casi 5 años, nos garantizamos. Y entonces en ocasiones pareciera la panacea porque resuelve algunos problemas. Muchos problemas son de deshidratación. No es que cure. Aquí hay que dejar muy, muy, muy claro este tema. El agua estructurada no cura, pero la falta de agua, la deshidratación, todos sabemos que una deshidratación extrema provoca la muerte. Una deshidratación parcial provoca disfunción de algunos órganos. Entonces, la deshidratación va ocasionando estragos. Cuando uno soluciona
El problema de deshidratación se solucionan síntomas. No, no es que cure, no, 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 el agua no cura, pero resuelve problemas de hidratación y en otras palabras, la deshidratación causa problemas que se le llaman enfermedades. Entonces, el precio individual es de 700 pesos. Para una jarra de 2, 3, 4, hasta 5 litros, 1,500 pesos mexicanos. Y aquí en México se ocupan mucho garrafones, recipientes de 20 litros. Para esos 20 litros son 2,000 pesos. Y cuando alguien se interesa por los tres tamaños, ya es una oferta de 2,500 pesos por los tres tamaños. De tal manera que el que costaba 700, pues ya no cuesta 700, sale como 400. El de 2,000 sale como 1,300. El de 1,500, 2,500 por los tres. Entonces es muy accesible y los hemos mandado, a Colombia hemos mandado, no recuerdo si el de Venezuela nos pidieron tres, pero era cuando menos estaban los problemas ahí con los de Estados Unidos y en la mensajería nos dijeron que pues que no garantizaban que llegara, porque había ese problema de que no dejaban entrar aviones para allá. Pero ese es el precio, don Raúl, de 700 pesos, 1,500 y 2,000 si se compran por individual. Y esos llegan en menos de una semana. Es la Perfecto. experiencia que tenemos. Llegan muy rápido. ¿Ahí tiene alguna incidencia que, digamos, el material del recipiente? Por aquí lo que consiguen son, por ejemplo, ese de 20 litros es plástico. Sí, mire, lo recomendable, yo aquí en la casa, pues ya no usamos vidrio porque no se consigue tan fácilmente. Teníamos uno y se rompió. Entonces tengo aquí 7 garrafones son de plástico y llevo veintitantos años usando los aparatos en plástico, no pasa nada. Ah, No, ok, digo, no es tan conveniente, pero de todos modos, sin el estructurador usamos el plástico, pues. Pero no hay, es mucho, yo hablo de un balance. Si hablamos de un beneficio, vamos a hablar en un número relativo. Si el beneficio es de 100 y usar plástico es de -2, pues bueno, te quedan 98. Si fuera de vidrio, pues estaría bien, pero sí, el balance es positivo, de tal manera que no hay problema. Siempre tendremos un balance a favor de la salud, por mucho. perfecto, muchas gracias. Sí, y Gracias, don ahorita le Raúl, ponemos el... por su pregunta y podemos manejarlo más adelante. Digamos que el ingeniero Valentín le está dando precios en este momento en valores mexicanos. Después podemos, bueno, por interno les puedo, ahí está mi número, les acabo de compartir el número. Podemos hacer la conversión y digamos que como casos en particulares. En cuanto a la salud, pues ya les di los valores. En cuanto a precios de ganadería, pues bueno, los valores son diferentes de acuerdo a las condiciones pues como se tenga el abrevadero, el suministro. No es lo mismo estructurar un tanque de 5,000, 10,000 litros, 20,000 litros que pequeños bebederos de 100 litros. Entonces, pues todo esto lo analizamos, cada uno en particular. Escríbame, por favor, mi número que ahí es el más 57 350 470 3311 y podemos ver cada caso en particular, ¿de acuerdo? Estos son los estructuradores, los que está mostrando el ingeniero Valentín para la salud. Así es, pues si tienen alguna pregunta, algún comentario, se vale decir que no es secreto, todo podemos dialogar con confianza. Nosotros, cuando empezamos en esto, pues fue un shock. Imagino, ahorita ya pasaron veintitantos años, ya hay evidencias, ya hay algo más de lo que teníamos hace muchos años. Cuando empezamos en esto, pues había muy poco y prácticamente muchas teorías y uno que otro por ahí resultado. Entonces, cuando ya nos daban la explicación, pues también
era fácil aceptarla, pero no sé qué les pareció. Yo sí les preguntaba por ahí si pueden comentar si fue entendible, no sé qué les pareció, se quedaron más enredados, no. Sí quisiera algunos comentarios por ahí de los participantes. Yo quisiera saber, buenas tardes, buenas noches, Buenas en sí noches. en qué contienen los estructuradores. Contienen minerales, de hecho, ahorita les iba a traer uno. Esto es algo que hacemos en algunas presentaciones a raíz, le repito, de la desconfianza, la duda, el temor. Entonces rompíamos unos en las presentaciones en vivo. Vamos a hacer presentaciones eh, en vivo y rompemos uno Mm, y nos comemos los materiales, porque son materiales muy finitos, son minerales o muy sea, finos. Entonces, con eso les quitamos el temor a que esta frecuencia, vibración, energía, a fin de cuentas es una irradiación, pero no es nociva. Entonces, si nos comemos los minerales, pues imagínense, y no nos hace daño, pues imagínense qué efecto va a ser una frecuencia que no va a ser directo al estómago, pues. Entonces, son minerales que no tienen ningún efecto. Anteriormente hacíamos unos equipos con otro tipo de productos que si entraba el agua en contacto con él, sí había una reacción y pudiera haber por ahí algún problema, pero no, nunca pasó nada, porque iban cerrados herméticamente. Pues estamos hablando de hace 20 años de eso. doctor, una Sí, pregunta. Como ustedes tienen tanto tiempo trabajando el tema, me imagino que ustedes tienen exactamente estandarizado cantidad de tiempo en el momento que uno sumerge, pues, los tubos, como decían ustedes, en el agua, al cuánto tiempo se puede suministrar a algún ser vivo, planta, riego, animales, humanos. Y dos, esto, eh, pues, no sé, aquí hay muchos participantes que saben que en Colombia, pues, uno usa bebederos o sistema de acueducto y es moviendo los potreros con tanques o canecas. Entonces, mi pregunta es, eh, ¿tienen una medida o un estándar de cuánto tiempo se puede utilizar para que ya sea consumido por los animales? Y segundo, eh, las medidas depende también de la cantidad de litros que usted vaya pues a transformar el agua. sí, hay unas medidas y cuando ya mira, hemos tratado para que, a ver si queda claro, hemos tratado desde 50 mililitros hasta 10 millones de metros cúbicos. Entonces, 10 millones de metros cúbicos los hemos encontrado en las presas. Son escalables, entonces no necesariamente debemos hacer un aparato gigantón. O sea, por decir algo, si para 1.000 litros ocupamos un aparato de X tamaño, vamos a llamar número 5 para 1 millón no lo multiplicamos, no es un aparatote, lo hacemos en batería. Entonces sí tenemos ya todo eso que preguntas, lo tenemos resuelto. Y muy buena pregunta la del tiempo. En 5 minutos ya puede haber, en el caso del consumo humano, ya puede haber una cantidad de agua estructurada. Aquí es importante mencionar lo siguiente. ¿Qué es el agua estructurada? Son las moléculas que se ordenan con esta energía. Hay dos efectos. Uno, se reduce el grupo, que ya comentamos, la cantidad de moléculas que forman los grupos es minúscula y hay un ordenamiento molecular. Eh, Nunca vamos a lograr el 100% de ordenamiento o de estructura del agua. Nunca lo vamos a lograr.
nosotros podemos hablar mucho de resultados, pero pues te mentiría si te decimos, mira, aquí tenemos tantas moléculas ordenadas. Lo interesante son los resultados que viste. Ahí es donde ya tenemos mucha experiencia, cuántos aparatos meter, pero por definición, en tiempos, con 5 minutos, en el caso de todo lo que es consumo humano, con 5 minutos ya hay una cantidad considerable. Si tú dejas el aparato una noche, te vas a dormir, lo dejas ahí en la jarra llena, si tienes un recipiente en tu casa, y al otro día lo tomas, es obvio que va a haber más cantidad de agua estructurada. Pero en el estudio que se presentó en Rusia, a los 5 minutos ya se obtiene un beneficio. Si lo dejas más, pues va a haber mayor beneficio. Pero respondiendo a la pregunta, en 5 minutos ya, si el tiempo fuera limitante, generalmente en la práctica, en la realidad, no tenemos al tiempo como limitante. Bueno, al menos eh, no en un tiempo corto, de tal manera que lo que nos hemos encontrado en la realidad, hay un rango de media hora, 1 hora, 2 horas, es suficiente. Entonces, pero desde los 5 minutos ya hay, si yo pongo el aparato y mi animal va a venir a tomar el agua al día siguiente, pues qué bueno. La recomendación es, déjalo hoy en la noche y mañana que venga el animal y tome. Pero es que no puedo porque yo llego a las 8 de la mañana y los animales llegan a las 9. Pues qué bueno. Pero, repito, no hemos encontrado condiciones reales que el tiempo sea una limitante. Con lo que hay es suficiente. 5, 10, entre más es mejor. E inclusive cuando el agua es de paso, la hemos tratado al paso. O sea, cuando el agua viene por riego, por gravedad, en el caso de alfalfa, por ejemplo, al paso se estructura el agua. Ponemos varios y va pasando donde hay aparatos que irradian la energía y al paso también se da. Entonces, cuando repito, es al paso. Ahí hay un cambio cuando el agua va corriendo, va fluyendo, ese movimiento permite que haya una mayor eficiencia en el tratamiento, a diferencia del agua estancada. Entonces, porque muchas veces había nosotros al inicio teníamos esa preocupación, oye, pero nosotros no vamos a tener aquí un recipiente, que tenemos que fabricar una cisterna y que esté ahí para que tenga 1 hora de tratamiento, y no, al paso lo hemos logrado. No sé si se respondió la pregunta. Y todos tenemos 5 o 10 minutos fácil, no hay problema, hasta más. Gracias, ingeniero Valentín, muy amable. Pues no sé, una última pregunta que me llegan a Sala. Dice, ¿cómo podemos medir que realmente esté estructurando el agua con esos dispositivos y qué pruebas de laboratorio se podrían hacer? Creo que es muy oportuno para lo que estaban preguntando anteriormente. Sí, desafortunadamente, por el nivel de energía, nosotros tardamos mm, más de 10 años, 15 creo, para poder hablar que podíamos hacer una medición en el agua a través precisamente de este señor que está en la imagen, del doctor Konstantin Korokov. Él tiene un dispositivo que se llama BioWell y en eso consistió nuestra presentación en Rusia con eso, con ese aparato. Ese aparato mide, pero no de forma directa. No se puede de forma directa ver la estructura del agua. Se hace de una forma indirecta a través de energía, de la entropía. Entonces, lo que mide esa parte es la entropía. ¿Qué es la entropía? El desorden. Entonces, solamente con este aparato, el BioWell, pudimos hacer mediciones.
pero no hubo otra forma. No creo que estaba por aquí el ingeniero Toledo. Él tiene su carrera en irrigación de la Universidad de Chapingo. Él fue el que nos pasó el contacto. Él perdón, un usuario. Le pusimos en 3 ranchos el tratamiento de agua y bueno, hicimos mucha amistad con él, de tal manera que había mucha comunicación. No sé si esté por ahí. Él en su rancho vio cómo a través del tiempo del uso del agua estructurada en la agricultura, su suelo iba cambiando su estructura drásticamente, de tal manera que después de 3 años no es creíble lo que veía en el suelo. Bueno, él por ahí hay un video, ojalá y lo vean, se llama, para responder a la pregunta, ¿qué es el agua estructurada y cómo se mide? Porque está haciendo la pregunta en ese sentido. Ahí está, del ingeniero Benjamín Ruiz Guillén. Él fue el primero que nos midió. Ahí lo pueden ver. ¿Qué es el agua? Así lo encuentran en YouTube. ¿Qué es el agua estructurada y cómo se mide? Dura un poquito más de 1 hora. Y ahí viene todo para que puedan ver y responder más a la pregunta, que les quede más claro. Él nos midió. ¿Qué es el agua estructurada y cómo se mide? Benjamín Ruiz. Gracias, ingeniero Valentín. Una última pregunta. Dice que si el sabor del agua es alterado con el estructurador. Bueno, por definición, el agua es insabora, más sin embargo, sí hay una sensación mucho más agradable de, de esta agua estructurada. Y, entre comillas, digo, porque vayamos a incurrir ahí con los científicos, digo, unas características del agua es que es insabora, pero si hay una percepción de un cambio y que es más agradable, yo le diría que es más, hay una sensación mejor, el cuerpo, bueno, en este caso, del, al ingerir el agua, sí se siente más ligera, resbala más. Y por ahí voy a comentar 3 casos que en estos 25 años a mí me llamaron la atención. Es muy curioso, pero había una señora allá en el estado de Oaxaca, donde yo soy, la provincia de aquí de México, que decía que ella no pasaba el agua. Ya estaba grande la señora, más de 60 años, y decía, yo nunca he podido pasar el agua, o me cuesta mucho, pues más bien no ha sido fácil. Y esta agua la paso bien. Yo no la entendía porque yo decía, a ver, en mi lógica, si pasa usted comida, si de gluten, o sea, si pasa la comida, pues cuando va a pasar el agua, digo, no, el agua no la puedo pasar. Y por ahí su hija estaba sorprendida porque decía, mi mamá estaba fascinada porque el agua, son 3 casos de ese tipo, pero sí cambia, ¿eh? Sí hay un cambio. Ah, pues acabo de ir a Panamá, está filmado esto que les voy a comentar. Fui a Panamá y a El Salvador, y en El Salvador, en un instituto de ciencia, y ahí hablamos de esto precisamente, del cambio de agua. Y había una profesionista, no recuerdo qué se dedicaba ella, pero era parte importante de ahí de la delegación. Y ella dijo, vamos a ver si es cierto, porque yo el agua de aquí de la oficina no la tomo. Y todos asintieron. Dijeron, todos tomamos agua de aquí, menos ella. A ella le hace mal. No tan solo no le hace mal, o sea, le probó, no sé qué le provoca, pero le hace mal. Y ahí están las imágenes. Pusimos un estructurador en un vaso y el otro normal. Y ante el asombro de todos, se consumió todo el vaso de agua. Y del otro le dije, pruébelo para que ver que cambie. No, dijo, porque me hace daño. No quiso probar ni poquito del otro. Dijo, es que ya sé, o sea, ya la conozco, me hace daño. Sí, pues, pero yo no la he visto. No quiso. Y de la otra se la tomó toda. Por ahí tengo su contacto, le pueden preguntar. Ella es del Salvador, del Zika. Pero sí cambia. Sí cambia. Gracias, ingeniero Valentín. Para complementarle, yo por experiencia, yo he tenido la oportunidad de probar agua estructurada y la tomo desde hace un buen tiempo.
El agua estructurada en el paladar es muchísimo más suave, mucho, mucho más suave. Incluso a personas que están cercanas a mi entorno y que están presentes en sala no me dejan mentir que el sabor de los alimentos es muy diferente a como podría ser un alimento fuerte, se sentiría un alimento más fuerte. Al cuerpo entra mucho más suave, fluye más, seguramente, y tiene otra capacidad que correlaciono con lo que el ingeniero Valentín nos indicó sobre las presas. Desasolva, es decir, hace una limpieza dentro del cuerpo. Es como si hiciera como podríamos decirlo, médicamente como lo que hace una desintoxicación. Va limpiando, va transformando la estructura de aquellas moléculas nocivas que tenemos en el cuerpo y las va sacando del cuerpo. Lo hace uno más sano. Ingeniero, preguntan, Nada más un comentario. Dentro de lo que se observa en la gente, hay varios cambios, pero el más importante es en la digestión. O sea, sí hay una clara eh, percepción del funcionamiento digestivo y en consecuencia hay varios casos de gente que tenía problemas de estreñimiento y no hay. Entonces, es lo primero que observamos. Después viene, bueno, la cuestión de la hidratación, se ve uno más hidratado, pero el otro es en la columna. En la columna hay una sensación de bienestar. Eso es lo que más hemos visto. gracias, ingeniero. Ahora sí, la última pregunta. Dice, ¿cuánto dura para almacenarla, el agua, o el cuidado que se debe tener para que esta agua perdure más? Es decir, después de puesto el dispositivo, ¿cuánto tiempo perdura que se mantenga estructurada? Bueno, qué bueno que comentan eso, porque hay que hacer la aclaración, que no la hice en su momento. El agua, perdón, los estructuradores, nosotros, en el caso del agua, no purificamos, se me ha ido la palabra, no purificamos agua, de tal manera que si hay patógenos, una vez hicimos un trabajo en el laboratorio ahí en la universidad, y si hay una inhibición, una cierta inhibición de crecimiento de patógenos, pero no elimina, no purificamos, porque nos han tocado ya algunos reclamos donde dicen, oiga, es que mi agua se puso verde, pero no es por el estructurador, este, es porque el agua ya traía problemas de, de contaminación, pues, de patógenos. Entonces, no purificamos, pero nosotros hemos hecho pruebas con diferentes tipos de agua, con diferentes calidades. Y entonces, si el agua es buena, no hay problema. O sea, lo único que nosotros hacemos es una estructura que va a tener beneficios que ya comentamos. Pero ojo, hay que tener cuidado. El agua que consumen sí debe ser de una calidad eh, potable, de que no tenga patógenos, que no tenga microorganismos ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado porque nosotros no purificamos. Sí, que sea agua apta para consumo humano. En lo que hace el estructurador no es que va a alterar químicamente la estructura, el agua, sino simplemente cambia su estructura molecular. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, sí ayuda, ¿eh? Por digo, si se hicieron unos trabajos, sí ayuda, pero no es su objetivo, pues. O sea, si pudiésemos medir así con exactitud, va a haber una mejora, rotundamente va a haber una mejora, pero no es una solución, no es la panacea, pues, para la solución de aguas que requieran purificación. Pues ingeniero, ya no veo más preguntas en el chat. Pues me resta es pues darle las gracias nuevamente en nombre de todos los asistentes
y a todos los asistentes que se unieron a esta charla, algunos por curiosidad, por iniciativa, por complementar su información, por mejorar sus tratamientos productivos. Ha sido un momento muy, muy valioso para todos, de gran intercambio y aprendizaje. Queda pues en la mesa estas tecnologías para que ustedes las prueben. Ya como les indiqué, pueden comunicarse a ese número que les dejen el chat y ya podremos estar conversando para ver cómo llegamos a indagar un poco más con lo que están buscando. ¿Listo? Esperamos pues que estos conocimientos del ingeniero Valentín hayan sido de su agrado, estas nuevas perspectivas de las tecnologías sobre el agua, esta nueva dimensión despertada, la cuarta fase del agua, haya sido muy, muy valiosa para su ejercicio profesional y pues su ejercicio productivo. A todos les agradecemos nuevamente por su asistencia, les deseamos una feliz noche y esperamos contar con su presencia en unos futuros encuentros. Y pues cerramos con esto ya esta charla, este webinar. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Que pasen buenas noches.